Me acompaña en esta oportunidad puedo decir ya casi un viejo amigo por los muchos años que tenemos de conocernos, pero es un hombre mucho más joven que yo y en general es un hombre joven, ¿no? Se trata de Olivo de León, quien fue presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, actualmente es el presidente del Instituto de Previsión del Periodista y es un líder dentro de la comunidad de periodistas que concurre en el Colegio de Periodistas, un hombre muy activo, siempre muy alerta en defensa de los derechos de los periodistas y bueno, en esa tesitura le hemos invitado aquí para que hablemos del periodismo, hablemos de esta celebración del, no sé si es el día, la semana o el mes del periodista, porque ha tenido mucha donosura, muchas actividades, un acto sin precedente de una reunión en privado con el ciudadano presidente y creo que también ha celebrado el que buena parte de las solicitudes que hizo el colegio de pensiones para colegas que lamentablemente muchos podrán disfrutarla, pero otros no tanto, pero creo que por ahí ha habido un canal y me imagino que también está celebrando el colegio el cambio de política, de actitudes del Palacio Nacional hacia el Colegio Dominicano de Periodistas. De manera que hay muchos temas sobre los cuales tenemos que hablar con el veterano periodista Olivo de León. Acompáñenos. Don Olivo de León, le agradezco mucho el que haya casi madrugado. Aquí hay que madrugar para después romper brazos en el tránsito. Gracias por la gentileza de acompañarme, de aceptar mi invitación para hablar de un tema que es muy suyo, porque usted tiene ya casi, yo diría que la mitad de su vida, ¿no? En las bregas periodísticas, sucediendo a aquellas viejas generaciones que se consagraron casi a tiempo completo, como fue el caso de don Emilio Erasme Peña y Juan Bolívar Díaz, los dos líderes esenciales de toda una generación, desde los años 60 y pico, yo diría que después de la guerra de abril. Así es. Hasta en estos días. Estaba mirando no hace mucho algunos recortes de periódicos. Sabe que yo llegué a participar en reuniones del colegio, bueno, Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales. Entonces, cuando no había local, se le tomaba a la AMD local prestado frente al Parque Independencia. Recuerdo como ahora las grandes discusiones de Cabito y compañía en esa época de efervescencia. Desde entonces el periodismo ha cambiado mucho, los actores se han ido sucediendo, quedamos muy pocos que ya debemos de ir buscando el retiro de aquella época, pero estamos celebrando los periodistas el que hemos visto ahora en abril un colegio muy activo, un liderazgo que sin duda usted lleva la batuta muy activo y bueno, planteando donde deben plantearse los temas fundamentales que en este momento, a juicio del colegio, son más acuciantes para el periodismo. ¿Cómo se siente usted que ha venido de luchar, de tener que pedir públicamente, aprovechar una oportunidad como yo lo he visto para pronunciar un discurso que ha disgustado al poder, para ahora ver una nueva actitud, una nueva relación, un nuevo ánimo, etcétera? Es muy satisfactorio cuando, como bien ha señalado Bienbo, uno ha tenido que romper el brazo, un lenguaje muy popular, porque cuando el poder no quiere o le disgusta una situación y usted tiene que tratar de lograr o de mantener un programa que ha beneficiado a un sector o a grupos de personas, que llega un momento
que realmente no tienen a dónde ir. Entonces, cuando usted tiene que estar a diario insistiendo y cambia el panorama porque encuentra canales a través de los cuales usted puede solicitar o gestionar este tipo de cosas, es de gran satisfacción. Y eso está ocurriendo en la actualidad. Las nuevas autoridades han abierto las puertas en ese sentido. El mismo presidente ha recibido a uno ya por lo menos en 2 ocasiones. En la primera hicimos un planteamiento general de la situación. Respondió positivo a esos planteamientos, se le dio seguimiento. De fruto de eso se entregó el premio nacional que estaba varado. Fruto de eso se aprobaron el asunto de las pensiones para darle seguimiento y también un estudio de la edificación del colegio para someterlo a modificación. Y en el segundo encuentro, que fue el Día del Periodista, el lunes 5, a solicitud nuestra de que recibiera una comisión del colegio, el asunto se amplió mucho más, se hizo un almuerzo con 50 periodistas y se sometió a discusión, preguntas, sirvió para interactuar, intercambiar información y también para reiterar la solicitud en beneficio del sector que se habían hecho anteriormente. Ya ahí se materializó el caso de las pensiones, habíamos sometido 100 debido a que ya íbamos a cumplíamos ahora 4 años sin que ese programa se ejecutara. Ni uno solo en 4 años. Ni uno solo. Ni uno solo. Así es. Y bueno, de 100 se aprobaron, fueron 45, aunque el decreto 44, pero hubo un aumento. El compañero Leoncio, que está en una situación muy crítica de salud, y él tenía una pensión de 18,000 pesos, se le llevó a 40. Entonces, eso es un motivo de alegría. Seguro. Y de satisfacción. Además, el presidente prometió dar continuidad a este programa cada año para el Día del Periodista. De manera que esto... Como era al principio, ¿no? Correcto. Esto nos satisface bastante. Además, aprovechamos para hacer otro planteamiento, como es el asunto del seguro. El seguro nuestro es muy deficiente. A raíz de que asumimos el IPPP, encontramos una situación de deuda, más de 2 millones y pico de deuda, y el seguro sin funcionar precisamente por la deuda. Pero la modalidad que se tenía era para no salir nunca de la deuda y de la situación, porque los periodistas figuraban como empleados de la institución, y como eso no es cierto. Eso era a través de la CAS, ¿no? No, nosotros mismos. Ustedes mismos. Porque copiamos más o menos el sistema de la CAS cuando se implementó eso. Pero como realmente los periodistas no eran empleados ni son empleados de la institución, no podíamos reunir una serie de requisitos que demanda la tesorería. Correcto. Entonces eso generaba deuda, aumento, multas, y no se salía de esa situación. Decidimos romper con ese esquema, establecer un nuevo esquema. Pagamos, lo primero fue pagar esa deuda, salir de ese problema, para asumir una nueva modalidad. Cuando intentamos asumir una nueva modalidad nos dicen, no pueden asumir como seguro familiar, porque eso es lo que establece la ley y el sistema de seguridad. Ustedes salieron del sistema de seguridad, no pueden entrar ya como seguro familiar, sino como seguro individual. Eso individual muy bien, pero encarece en la familia. Sí, como no, un padre o madre de familia que depende de unos hijos, la esposa, y eso, 3 o 4, un seguro por cada uno, son casi 100,000 pesos anual. Y encarece sumamente. Entonces, algunos casos sí se asumieron, que son los casos donde la persona no tiene dependiente como esposa e hijos menores. No hay problema, con eso se asumió y se está resolviendo. La otra modalidad que decidimos abordar es el seguro el seguro subsidiado. Conseguimos el subsidiado, pero lo contemplamos como algo provisional porque tiene muchas limitaciones. Exacto. Tiene su ventaja porque le cubren todo, los estudios y todas esas cosas, pero y está limitado a los hospitales públicos. Exacto, está limitado a la República, y eso es una limitación muy grande. De ahí que le solicitamos al presidente un seguro premium, que es un seguro que el Estado le ha concedido a los militares, a los policías. Entonces, él nos mandó a que presentáramos el estudio técnico. En eso estamos en estos momentos. Ya tuvimos la primera entrevista con Senasa. La próxima semana tenemos una segunda. Pero eso es para los periodistas que son
vamos a decir, como es mi caso en este programa, yo digo siempre Correcto. que yo soy un buhonero de la comunicación. Bueno, me imagino que todos esos jóvenes que tienen sus portales independientes, pero el que depende de una empresa no, ahí él tiene su seguro formalizado, ¿no? Así es, así es. El, Ya. el que tiene un trabajo formal Sí, tiene seguro sí. asegurado, valga la redundancia, pero lo que depende de un programa, de proyectos particulares, o incluso, Y déjeme decirle, ojalá hagan eso bien, porque eso puede darle luz al gobierno de cómo resolver el tema de la economía informal. ¿cierto? Porque ahí hay un tema para el gobierno en la incorporación a los seguros de la economía informal. Ahora ha tenido que hacerlo como lo ha hecho con ustedes, con los periodistas, Correcto. que es el subsidiado, para que vayan a los hospitales públicos. Correctísimo, correctísimo. También contemplaría a los periodistas pensionados, Ujú. porque en nuestro país, desde que pensionan un trabajador, un empleado, pierde, Sí, cuando más lo necesita, lo pierde. una aberración. Correcto. Hay una modalidad que el Estado asumió a raíz de una solicitud que habíamos hecho Mercedes y yo, y que nos habíamos reunido cuando era presidente del CDP, con el director de la Superintendencia de Seguros y Riesgos Laborales, para implementar un sistema para los pensionados que no tenían seguro. Entonces nos pedían que fuera universal, o sea que a todos, y muchos pensionados, ya algunos tenían seguro por parte de la esposa, de un hijo que lo incorporó. Correcto. Entonces, no se, en ese momento no se ejecutó, pero el presidente emitió un decreto ordenando que todos los pensionados pudieran hacerle un descuento y tener acceso a un seguro Exacto. de Senasa. Pero el seguro es muy deficiente. Un Tenemos la queja de esos Pero, asegurados. ¿por qué? Porque no le cubre. No le- ¿En qué categoría cae? Es un seguro contributivo, pero Contribuido. cubre muy poco. Subsidiado contributivo. Sí, pero cubre muy pocas clínicas, muy pocas fuentes, los médicos no lo quieren. Hay muchas limitaciones. En ese sentido, estamos planteando de que de aprobarse este seguro premium, que también entren los pensionados de manera que puedan tener sus atenciones como Dios manda. No, y puede haber una especie de, como hay en otros países, monotributos, que en la economía informal yo tengo un negocito informal, pero yo pago al mes X cantidad de mi seguro y ya tengo mi seguro. Correctamente. Porque hay periodistas que pueden pagar, aunque sea una cuota Esa es la idea. mensual, ¿no? Esa es la idea, precisamente, que como es un seguro, el premio es un seguro contributivo, no es subsidiado, aunque el Estado, Sí. en este sentido, pudiera contribuir a facilitar, ¿cierto? Como lo ha hecho con algunos sectores. La idea es que nosotros contribuyamos. O sea, no es un regalo total, Exacto. que nos den facilidades, Sí. pero que nosotros tenemos que contribuir porque se supone que hay que meter un dinero. Sí, o sea, sí, no sí. es... En ese No, y se sentido, puede hablar incluso de un % de los ingresos de la eso, persona, eso. y como la persona tiene que liquidar en impuestos sobre la renta anualmente, ahí se puede dar cuenta cuánto tiene que pagar. Exacto. Y si lo ha pagado todo o si le falta por pagar, ya esa impuestos internos le puede pasar la información a la Seguridad Social, y la Seguridad Social pedirle al asegurado cuánto le faltan del año pasado. Excelente. La idea es que podamos ponernos de acuerdo y que los periodistas tengan acceso, porque incluso el mismo seguro contributivo normal es un seguro básico muy limitado. Que bueno, es lo que tenemos y ni modo. Pero vemos que hoy en día usted va con ese seguro a hacerse 2 estudios y solo le quieren cubrir uno o una parte de uno. Y si se lo hizo en un año, ya en el año no se lo quieren volver a hacer. Así es. Entonces hay demasiadas limitaciones. De manera que estamos buscando establecer alguna forma de mejorar. Ese tema está sujeto a un estudio y me imagino que el colegio tiene alguna comisión trabajando en eso. Correctamente. Donde además de periodistas incluya expertos. Así es. Qué interesante. Dígame una cosa antes de continuar con los temas, porque está el tema de la publicidad para los portales y está el tema de los descuentos por publicidad para el colegio vía la Dirección de Impuestos Internos. Me gustaría que habláramos de eso más adelante, pero en este momento,
¿Qué es el colegio? ¿Cuántos miembros tiene el colegio? ¿Cuántas filiales? ¿De qué estamos hablando en términos de entidad cuando hablamos del colegio de periodistas ahora en el año 2021? Sí, sí. Mira, a nivel de membresía, acabamos de juramentar 220 miembros en esta misma semana. Ya. De manera que teníamos unos 4.700. Ahora aumentamos a unos 4.920. ¿Cuántos? 4.920 aproximadamente, uno más, uno menos. Fruto de la incorporación, incluso en medio de la pandemia, los periodistas han estado asistiendo. Se incorporan los que se gradúan. Los que se gradúan, correctamente. Y uno que otro que estaban por ahí y Exacto. no se habían incorporado, se han ido incorporando. La pandemia, como todos los quehaceres de la sociedad, ha limitado muchísimo, incluso la programación original que teníamos no se ha podido desarrollar como se tenía, porque hay un año casi perdido. Exacto. Hemos tenido que recurrir a esta nueva modalidad, a la herramienta de lo no presencial, sino lo virtual. Nos ha ayudado muchísimo, la verdad que hemos tenido que aprender bastante. Y los talleres, seminarios, intercambios, conferencias, prácticamente todos se han dado por esa vía. Ya en los últimos días, en los últimos meses, se ha ocurrido a lo semipresencial, donde una parte acude y la otra pues lo hace a través de la vía de la tecnología, y eso nos ha ayudado bastante. De manera, el colegio se ha empeñado en no dejar suelto a sus profesionales, a participar, tener una vida activa en la sociedad a través de esta vía virtual, y lo ha logrado. Realmente nuestra presidenta Mercedes, una mujer muy inquieta, laboriosa, trabajadorísima, pues ella se ha empeñado precisamente junto con el equipo de educación y los demás que trabajamos junto con ella, pues a elaborar y ejecutar un programa de conferencia, de consulta, e incluso a preparar un plan de trabajo que primero se agotó primero empezamos con la asistencia presencial y terminamos con la virtual, pero se logró elaborar ese trabajo. Haga, ¿no? Y en este mes del periodista se ha ido ejecutando un programa muy activo. No antes teníamos 2 y 3 actividades presenciales diarias, eso hoy en día no es posible, pero sí virtuales y semipresenciales y algunas presenciales. En esta misma semana se entregó la medalla al mérito periodístico, una parte, porque la idea es entregar una gran cantidad, porque hay una gran cantidad de periodistas que se merecen eso y muchísimo más. Esto no es más que sobre todo los del interior. Sí. Tenemos veteranísimos. Así es. Que yo incluso he abogado por ellos en el premio nacional. Así es. Deseo no morirme y ver a algunos de esos periodistas del interior ser reconocido su trabajo, su talento y sobre todo su persistencia. Hay gente ahí que tiene 40, 50 años sirviendo en condiciones muy difíciles, porque el periodismo en los pueblos no es como se quiere creer. Ahora está un poco mejor, porque ahora hay proyectos personales de televisión, del portal, etcétera, que abren caminos, pero aún así tienen muchas limitaciones en relación al periodista de la capital. Pero dígame, antes de pasar a una pausa, ¿cuántas filiales tiene el colegio? 29 filiales. 29 filiales. Le llamamos seccionales. Hay diferencia de término más bien entre colegios seccionales, filiales, el sindicato, pero al fin y al cabo lo mismo, son términos. Sí, se tienen 29. ¿Y tienen vida? Sí, tienen vida activa todas. De esas hay 25 en el país, 4 en el exterior. En el exterior están las de Nueva York, que es la más numerosa, New Jersey, Miami y Puerto Rico. Son las que están activas en el exterior. Y las 25 restantes funcionan en el territorio nacional. Vamos a una pausa comercial para regresar con esta entrevista con el presidente del IPP y expresidente del Colegio de Periodistas, Olivo de León. Don Olivo de León, 29 filiales y casi 5.000 miembros, una estructura grande. Y ya el colegio tiene muchos años. Así es. Ahora veo que en algunos sectores del colegio
han planteado la posibilidad de una reforma a la ley. Quizás es el momento más oportuno porque hay que recordar que el colegio fue aprobado, hecho ley, el proyecto de colegio, en una gestión del PRD, una gestión de gobierno. Ciertamente. No hubo manera de hacerlo en otras administraciones y veo también que están planteando uno de las principales banderas que tenía el proyecto original y que con el tiempo se ha dado, parece que nos hemos dado cuenta del tremendo error que constituyó haber renunciado a la obligatoriedad, porque hoy parece que el intrusismo en la comunicación social es un dolor de cabeza para el colegio. Totalmente, así es. Hay un problema serio con el caso de si se quiere, improvisado, que no es el término, pero hay una gran cantidad de personas que entienden que puede hacer periodismo, se mete al medio, transmite información, crea las herramientas de internet, la aprovecha, crea los espacios, los sitios web. Y hasta en la televisión abierta. Exactamente, muchos programas, sí, hay muchos. Cómo no. E incluso en el interior es tremendo aquello. O sea, hay una cantidad de personas que vienen de otras profesiones. De otras profesiones y algunos no vienen de ninguna. Generalmente de la política. Generalmente de la política, así es. Es de donde más éxodo hay, de la política al periodismo, si se quiere llamar periodismo aquello. Entonces, eso ha creado una gran inquietud incluso al interno del mismo colegio, ante la necesidad de hacer una revisión de la ley, introduciendo el término de la obligatoriedad. Incluso en la discusión que hemos tenido con los legisladores, una comisión de medios en la Cámara de Diputados y en el Senado, con ellos nos hemos reunido varias veces y ahí se está introduciendo eso. Hemos discutido precisamente la posibilidad de en una remodelación, en una modificación, introducir de nuevo la obligatoriedad. Es algo que merece mayor discusión. Habrá que abrir un poco más también ese abanico para tener mayor participación y llegar ya a medida de la posibilidad a un consenso, porque la verdad es que es preocupante. Primero porque si usted no tiene las nociones mínimas de un área, de un conocimiento, de un oficio, de una profesión, pues usted va a ejercer lo que le venga a la mente, lo que usted crea. Segundo, hay un problema de ética muy fuerte. Se está recurriendo demasiado a la parte del chantaje. Mucha gente entiende que sencillamente por tener la oportunidad de conducir un espacio, sea de radio, de televisión o en las redes, ya eso le da potestad para poder abrir una campaña en contra o a favor, porque a veces es así, de una persona o de un funcionario o de un empresario o de un profesional, buscando otros objetivos, a veces económicos y a veces es para que le pongan a fulanito o personalmente para buscar una función. Entonces, eso nos ha creado un problema serio que vamos a tener que discutir ampliamente para tomar decisiones. El tema es que casi ninguno de esos programas, quienes lo llevan hacia adelante, no cumplen con los protocolos propios del periodismo. Así es. Entonces, pueden estar de la mejor buena fe en algunos casos, haciendo vamos a llamarle periodismo, un mal periodismo y afectando intereses y personas y el honor de las personas por desconocimiento. Y están los que, como usted dice, están en la parcela de los que están en búsqueda, que es la palabra que se usa ahora, ¿no? Ese es el término más exacto. Sí, y había en alguna ocasión, yo pensaba, cuando se hablaba de periodistas con inconductas, yo decía, bueno, me basta yo mantener mi conducta. Pero después me di cuenta que no, que eso salpica. Es como alguien que cruza por un lodo, se ensucia mucho, pero salpica a los que van por los lados y que no quieren ensuciarse. Porque cuando la gente dice los periodistas, ahí estamos todos. Es una gran realidad. Nos engloban. Es como en cualquier quehacer, pero en el caso nuestro, por estar metido en la comunicación, en la información, todos los periodistas todos los periodistas son unos chantajistas, son unos, los calificativos que nos dan, y querramos o no,
todos salimos afectados. Olivo, el Colegio de Periodistas ha seguido con la debilidad de no poder incorporar a la gente que está en el trabajo, en el día a día, sobre todo en los grandes espacios de televisión y en la prensa escrita. ¿Qué obstaculiza que ese periodista llegue hasta el colegio? De parte del colegio no hay ningún obstáculo. Al revés, muchas veces se conversa con esa persona, pero no hay interés. No hay interés en tener militancia. Algunos se inscriben y permanecen bajo perfil en cuanto a su membresía. Otros dicen que no les interesa porque muchas veces se sienten que tienen mucho poder o mucha influencia y no muestran el más mínimo interés. Dicen en algunos casos que las conquistas incluso del colegio, pues a ellos no, ni le va ni le viene. Aunque en muchos casos, cuando están metidos en algunos inconvenientes, sí van al colegio, tocan la puerta. O cuando llega la edad de jubilarse. Incluso muchos casos, sí. De que no viene el caso bueno, mencionado. Pero yo veo gente de los medios que está siendo jubilada. Sí, porque ha sido... Pero no se acercan ha sido la tradición. Pero no se acercan al colegio. No. Llevan el expediente de solicitud. Hay algunas solicitudes que incluso en los medios se han movido, que fulano, sí. que periodista tal, pero ese periodista muchas veces ni siquiera lo ha hecho algunos lo hacen directamente a Palacio, o hacen la bulla buscando que se le tome en cuenta. Yeah. Algunos sí lo hacen a través del colegio, pero tampoco han hecho nada, una vida activa en el colegio, incluso muchos ni siquiera son miembros, pero sí quieren utilizar el nombre del colegio para alcanzar ese objetivo, que en este caso sería la jubilación o la pensión. Pero no hay el diseño de una estrategia porque, a decir verdad, usted dice que los periodistas de los medios así, vamos a llamarle tradicionales, no buscamos el colegio. Pero en los medios uno no siente que el colegio busca a los periodistas. Ya, hay unos años acá realmente que ocurre esa situación, que la presencia ha sido bastante escasa. No hay ninguna información sobre el colegio, excepto cuando hay elecciones. Sí, no, incluso los medios que tenemos, revistas, periódicos, que antes uno la llevaba, la distribuía, se valía, se ha limitado muchísimo. En los últimos tiempos no ha habido esa interacción, esa retroalimentación, ese intercambio permanente, que era mucho más frecuente anterior. Eso es una realidad. Habrá que rescatar un poco, por lo menos para tener esa cercanía mayor. Lo que pasa es que eso ha sido sustituido muchas veces por el asunto de las redes, del internet, porque uno llama a fulanito, a menganito, habla con ellos, pero que hablan más con la gente que está más en intercambio permanente. Hay otra que eso sí. Es mala política, hasta en política. Sí. Hay que interesarse por los que no están interesados. Eso es verdad. Para interesarlos. Yo siempre he pensado que sería muy válido el modelo del colegio médico, que en cada hospital hay un delegado del colegio. Y esa es la persona que transmite a todos sus colegas todos los pormenores del colegio. Y cuando estábamos en el sindicato teníamos esa modalidad también. O sea, el sindicato tenía un pequeño núcleo en cada medio. Que puede ser una sola persona, el interesado, pero que sea el encargado de transmitir en ambas direcciones las comunicaciones, y probablemente mucha gente se va a interesar, otro más lentamente, pero están informados, saben por dónde anda el colegio, qué está haciendo, qué no está haciendo, etcétera. Yo acojo esa sugerencia y lo plantearé en el caso de Mercedes, pero en el caso del instituto ya uno lo puede ir implementando de manera directa con Mercedes, porque generalmente hacemos todo de manera conjunta, y lo lógico es que encabece el colegio esa situación, de manera que acojo esa sugerencia. Me parece muy interesante, además una forma de estar ahí, estar presente. El estudio que hizo el colegio con el auspicio de la UNESCO descubrió esa mina de trabajo periodístico que son los portales. Como una estrategia comunicacional del gobierno anterior, los portales estuvieron muy presentes en la política pública, y creo que a pocos de ellos les faltó publicidad. Pero en esta administración eso ha sido dejado de lado.
se ha solicitado varias veces, pareciera que la doctora Germán no ha temperado a ello. Ustedes llegaron hasta el presidente con ese planteamiento. ¿Cuál fue la reacción del presidente? Cuando nos reunimos la primera vez con el presidente, estuvo Milagro y estuvo Daniel Archiva, le planteamos esa gran preocupación de la publicidad. Entendíamos realmente que los primeros meses y en medio de una pandemia había dificultades. Sin embargo, hay varios ministerios que por su naturaleza tienen que estar difundiendo publicidad, como el mismo de salud y otros. Sí. Entonces, visto esa situación, le solicitamos que por favor esa publicidad llegue a los medios grandes y también a los pequeños, llegue a los portales, llegue a los programas, llegue a las provincias y a las regiones, porque hay un problema serio con la publicidad en la provincia y en las regiones. Incluso, la semana pasada estuvimos en una actividad en Atomayor a raíz del 7 de abril, que siempre hacemos un tributo a los mártires de la prensa, sobre todo Marcelino Vega, que fue un 7 de abril que murió, y la inquietud de los muchachos de Atomayor que tienen 3 canales y los 3 están cerrados. Los 3 canales están cerrados porque no tienen una sola publicidad. Que incluso han acudido, han pedido a Educación, al Ministerio de Educación, que con el programa de enseñanza virtual que los incluya. Exactamente, pero no han sido escuchados. Entonces, hay una situación muy grave, porque no es solamente se pierde la presencia permanente en la comunidad. La comunidad tiene los medios locales como fuente de intercambio, Entonces, ahora se está perdiendo y eso es muy lamentable. El presidente nos dijo que estaba inconcluso un estudio que había mandado a hacer para implementar eso. En la reunión más reciente, en el encuentro del día 5, volvimos a retomar el tema, precisamente porque la inquietud es cada vez mayor. Y recordamos al presidente que él tenía una deuda con el sector periodístico en torno a la distribución de la publicidad. Incluso hay quejas porque se han filtrado algunos contratos benefician a uno que otro. Ok, tienen que llegar los contratos, ¿verdad? Yeah. Pero lo que pedimos es que alcance a un número mayor, que aunque sabemos que la situación tiene su límite, pero se podría ir rotando, de manera que sean afectados lo menos posible los periodistas de los programas, los periodistas de los portales, los periodistas del interior, de la provincia y de las regiones, porque sin la publicidad es muy difícil sostener un medio. Entonces estamos esperando que el presidente... ¿Y cuál fue la reacción del presidente? El presidente no respondió de inmediato. Él, le presentamos eso junto, a la vez, con otras preocupaciones, como fue el caso de la remodelación del colegio. Entonces él sí respondió a la remodelación diciendo que sí, que iba a ver si lo hacía directamente por Palacio o lo hacía por obra pública, y que en 1 o 2 semanas ya él tendría respuesta. Entonces nosotros ya se cumplen ahora esas 2 semanas, esperamos una respuesta. De lo contrario, estaremos de nuevo tocando la puerta para ver cuál ha sido la respuesta en ese y en otros casos que le además del caso de Atomayor, me dijo. Sí. Sí, hay otros lugares, municipios, cabeceras de canales que han tenido que cerrar. No conocemos otros casos de cerrar de canales. Ahora sí, de muchos programas, varios programas han tenido que retirarse del aire por falta de apoyo publicitario. ¿Y ustedes tienen eso documentado para presentárselo al presidente? Estamos recogiendo, porque todavía lo que tenemos es programas, los datos sueltos. ¿El cierre es total o el gobierno está dando publicidad parcial? A unos sí, a otros no, a los que hicieron causa común conmigo, etcétera? ¿O es tabla rasa? Mira, hay problemas en sentido general. Sí, porque incluso muchas personas que son identificados del PRM o colaboraron en el proceso de campaña no han sido beneficiados. Hay casos, hay algunos casos que sí, pero son más escasos. En sentido general hay un problema en la distribución de la publicidad. Es una queja que tienen prácticamente todos los sectores. Entonces creo que al gobierno le convendría, incluso por estrategia comunicacional, revisar esa situación para ver cómo eso se aplaca, y además por justicia, que debe llegar a un sector mucho más amplio,
porque el gobierno tiene en sus manos un presupuesto de publicidad muy amplio y es el presupuesto que debe llegar a más por ser gobierno además. Además, entiendo que la promoción, la publicidad en el interior es mucho más barata que, por ejemplo, en la capital. Así es, eso es verdad. Es muchísimo más barato una publicidad en San Francisco que en Santo Domingo, o en Atomayor que en Santiago, de manera que lo que hay que alternar, buscar la forma, claro, tiene que revisar toda la oferta que hay en el medio para poder ir colocando y ir rotando, porque muchas veces entendemos, quizá mantener una publicidad permanente no es posible para todo el mundo, pero si usted hoy le da aquí, mañana y pasado vuelve y sigue rotando, se puede buscar la salida. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a abrir el segmento último con el tema del cobro del timbre, como se llamaba originalmente, del timbre publicitario a los medios. Don Olivo, un tema de suyo polémico planteado al presidente fue el tema del cobro de la publicidad. Ocurre que la ley del colegio establece un cobro de un timbre de un 0.05% por publicidad. Y bueno, hay que decir la verdad, nunca los medios han cumplido eso a cabalidad y el colegio se ha visto atado, ha hecho muchos esfuerzos, hay que decirlo, distintas directivas, y desde el principio se ha acariciado la idea de que esto sea cobrado vía impuestos internos. Ustedes volvieron con la idea, se la plantearon al presidente, ¿y qué dijo él? Mira, esto ha sido un eterno retorno. Ha habido que pensar, retomar, y se ha planteado varias veces. Nos hemos reunido con director de impuestos internos, pero ¿con este se han reunido? No, con el actual no solicitamos, pero todavía no nos ha recibido. Muchas veces los directores de impuestos internos no quieren asumir eso por temor a la fortaleza de los dueños de los medios y esas cosas. Sin embargo, en esta ocasión se lo presentamos de manera directa al presidente en el encuentro que sostuvimos recientemente y le planteamos que el mismo gobierno, como tiene un presupuesto publicitario, que de ese presupuesto el mismo gobierno haga el descuento de lo que establece la ley y entonces deposite eso al colegio. Esa fue la solicitud formal que le presentamos en ese momento, porque sabemos que el mayor presupuesto publicitario es el del Estado. Correcto. Entonces, si logramos eso, de por sí estaríamos logrando una gran contribución al colegio. Él nos dijo que preparáramos también eso de manera mucho más técnica, que no fuera solo ese conversatorio que sostuvimos, y que se lo entreguemos para él considerarlo y luego dar una respuesta más adelante. Bueno, y están los presidentes, yo no sé en realidad cómo lo hace el colegio médico, pero creo que, por ejemplo, con la cuota de los colegiados, se cobra vía el Estado. Sí, se cobra. Y los notarios también. Y hay un caso más concreto, que es el caso de los ingenieros, porque los ingenieros por cada obra le toca un dinero al colegio. Sería saludable ver cómo es que el colegio lo hace, porque yo sé que el descuento lo hace Obras Públicas en cuanto a las obras estatales. Sí, en el caso quizá que puede ser mejor copiado o que uno puede aprovechar para hacer algo parecido, es el de los notarios. El colegio de notarios tiene un sistema bastante eficiente que sencillamente la ley determine que sea descontado a través de impuestos internos, cada cierto tiempo reúne ese dinero, emite el cheque y se lo deposita al colegio de abogados, de notarios, y han funcionado excelente, de manera que aquí yo creo que dentro del proyecto que estamos discutiendo de reforma pudiéramos incluir esa parte, de manera que legalmente quede así. Mientras tanto, que lo pague el gobierno. Ojalá que el caso del gobierno, pues pudiéramos conseguir que el gobierno nos hiciera esa concesión. Para sentar el precedente. Además. Si el gobierno tiene 10 millones de pesos, pues ese medio por ciento que establece la ley, se lo descuenta el gobierno y se lo pague al colegio. Eso es lo que hemos pedido en este caso. Creo que no sería una operación complicada
y que contribuiría porque, como usted señaló al principio, cuando no tenemos recursos tan limitados, y dicho sea de paso, hay que hacer un reconocimiento a Pepín Corripio. ¿Por qué hacer un reconocimiento a Pepín? Porque es el empresario de medio que más cumple con la ley. Aunque todos sabemos que el incumplimiento con la ley no es exactamente como debe ser, sin embargo, es el empresario que usted llama, que le responde, que le coge el teléfono, que si no lo coge le devuelve y que llega a acuerdo con uno. Que realmente él habla con fulano, habla con mengano, reúnense y él responde, y eso es positivo. No tenemos lo que debe ser, no tenemos lo que queremos, pero tenemos, y eso es un aporte, una proporción que ayuda a desenvolver esta situación. Bueno, conseguirle al gobierno lo que ustedes le han pedido sería una misa de salud. Así es. Solo le queda por trabajar un renglón que yo creo que es muy importante, que nosotros, los periodistas que tenemos, por ejemplo, programas que son de noticias o de comentarios, no hay ninguna razón para que yo no pague lo mío, por ejemplo. Si uno no lo paga, en algunos casos probablemente es por lo que le digo, el colegio nunca falta de seguimiento. Se ha acercado y ha dicho, mire, usted debe pagarnos, y suponga usted que seamos 10 y que paguemos 3. Es un comienzo. Y por ahí yo creo que se puede también conseguir un ingreso, y esto entra dentro del espíritu de la ley. Así es. Porque aquí, en el caso nuestro, no damos noticias como un noticiario, pero hacemos entrevistas y hacemos lo que estamos haciendo es sencillamente periodismo. Y me parece que esto cae dentro del ámbito, ya otra vez hablamos de eso, el colegio quizás no se anima a hacer un inventario de programas y entonces hacerle la solicitud, y probablemente, bueno, se comienza por poco y después se va habituando, y la gente sabe que su presupuesto de su programa tiene que incluir la parte que le toca al colegio, como uno incluye otras partes. Pero entonces ustedes, hay dos cosas que le planteó al presidente, ustedes le plantearon al presidente que están en comisión del colegio para llevarle una propuesta por escrito. Correcto, una es lo del seguro. Ya. Y otra es lo de la publicidad. ¿Y tienen ustedes un horizonte de tiempo para...? No, él no nos puso tiempo. Pero en el caso de ustedes... Pero nosotros sí, ya la próxima semana tendríamos listo el caso de la publicidad. Ya. El caso del seguro, que ya está muy encaminado. Y el de la publicidad también para nosotros mucho más sencillo que incluso el del seguro, porque es de lo que nos hemos ocupado mucho más. Hay un precedente ahí. Correctamente, ¿no? O sea que ya... a partir de la próxima semana tendría el presidente en sus manos, por menos ya más formal, esas dos propuestas. Incluso, ya más detalladas. Incluso si el colegio se fortaleciera alguna vez económicamente, las peticiones y demandas al gobierno bajarían. Bajarían considerablemente. Ya. Cuando tenemos incluso unas entradas que pudiéramos cuantificar y que pudiéramos decir más o menos seguras, nosotros hemos implementado sistemas incluso dentro del programa de asistencia social a los miembros y su familia de pequeñas pensiones, si se quiere llamar así, porque quizá el término pensiones no es el adecuado, pero sí asistencia, escogiendo a un número dependiendo de la situación y dándole una ayuda mensual de 3,000 pesos. Eso lo teníamos implementado. Sí. Pero a partir del 17 para acá se cayó, entró otra administración, se cayó el sistema. Y cuando nosotros asumimos el IPPP, en este caso, que a través del IPPP que se implementa, pues decidimos priorizar el pago de la deuda, salir de la situación en que estábamos, antes de darle continuidad a los programas sociales. Ahora sí le estamos dando de nuevo, pero no podemos tener fijo, tanto a fulanito, fijo y tanto, porque no tenemos las entradas fijas correspondientes para hacer esos compromisos, sino que lo hacemos a medida que fulano necesita, nos solicita o vemos, le damos las ayudas para las medicinas, dependiendo de la situación, se van resolviendo los problemas. Olivo, y en términos de educación continuada, ¿qué le está ofertando el colegio a su feligresía de casi 5,000 miembros? Esa es una pregunta muy interesante, Bienbo, porque además de lo tradicional, en los últimos tiempos se han logrado unos acuerdos muy beneficiosos
para los miembros del colegio. Se firmó un convenio con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y se firmó se renovó un convenio con el ITLA, ya teníamos. Ambos convenios son de gran importancia. En el caso de la MESI, pues hemos conseguido una gran cantidad de becas disponibles para los periodistas y sus hijos, su esposa, esposo, que quieran hacer maestría. Y hay un programa que se está preparando todo para un doctorado. Lo va a financiar totalmente el gobierno a través de la MESI. Un doctorado, de manera que, como es muy escaso, tenemos muy pocos doctores en el área del periodismo, de la comunicación, pues se abrirá un poco esa ventana para los que quieran continuar su proceso de formación y de capacitación en esta área, puedan obtener un doctorado. 40 plazas para eso tenemos. Ya. Y en el caso de la maestría, hay una cantidad indeterminada, lo solicita a través del colegio, el colegio lo lleva a la MESI y se le otorgarían, aunque hemos hecho muchos casos de esto de manera no programada, pero sí ya ahora con el convenio hay ese compromiso de parte de la MESI de llevar a su ejecución y de conceder estas becas, que son para maestría sobre todo, tanto en el país como en el exterior, de manera que consideramos que es sumamente importante. En el caso del ITLA, hoy en día un periodista obligatoriamente que tenemos que adecuarnos al área de la tecnología, sí. Y a veces para nosotros ya los más mayorcitos es medio más difícil, pero de todas maneras tenemos que hacerlo y entonces tenemos ya la facilidad y ya hemos agotado varios cursos, talleres y diplomados, pero ahora tenemos una cantera de más de 200 becas abiertas con el ITLA para hacer entrenamiento en redes, administración de medios digitales, gestión de medios y otros, inglés por inmersión. O sea, tenemos todas esas facilidades para los periodistas, los miembros y para que también la familia. ¿El inglés de dónde? El inglés por inmersión lo tenemos tanto por el ITLA como por la MESI. Tenemos, okay. O sea, que hay cabida suficiente para que los periodistas y la familia que quieran puedan optar para estudiar inglés por inmersión. Bueno. Y el programa normal, común y corriente que siempre tenemos, que ahí se ha ido ejecutando a través de la virtualidad, porque la presencialidad sabemos lo que hay, sí. Pero se ha seguido ejecutando y incluso en esta misma semana hemos tenido unos conversatorios sumamente interesantes y unos talleres con los asesores y asistentes de la UNESCO. Guillermo Sousa es una personalidad que vino aquí durante mi gestión en la presidencia del colegio. Vino a él, lo traje Guillermo Sousa, Silvia Carrasco, unos 3 o 4 compañeros de la UNESCO, que tuvimos un conversatorio maravilloso. Se repitió un poco eso a través ahora de la presencia virtual y se ha ido dando continuidad a ese programa de formación y capacitación, pero a través de la vía virtual. Una última pregunta, Olivo. ¿Cuándo piensan ustedes que ya tendrán remodelado el local del colegio? No podemos bien decirte un tiempo así, porque todavía estamos esperando que se inicie. O sea, hubo un proceso de inicio que fue el levantamiento, que lo hicieron técnicos, profesionales de obra pública, arquitectos, agrimensores e ingenieros, para hacer un levantamiento de los problemas que tiene el edificio y para hacer un rediseño y hacerlo vía digital que no se tenía. Entonces se hizo ese levantamiento y además la maqueta se presentó todo nuevo, todo se le entregó al presidente. Entonces lo que estamos esperando es que ya él nos diga, va por Palacio o va por obra pública, y tiene la primera partida. Él prometió que una vez tuviera eso resuelto, depositaba en la cuenta del colegio la primera partida si era vía presidencia, y si es vía obra pública, pues ya disponer de ese presupuesto para iniciar los trabajos. Lo haría obra pública, la remodelación. Hay dos opciones. Una es obra pública, si el presidente decide que sea así, y si es directamente Palacio, sería a través de los ingenieros que el colegio, porque en la primera reunión que sostuvimos, él nos dijo, busquen un ingeniero de ustedes, y con ese ingeniero hagan el levantamiento, que yo de aquí de Palacio le daríamos los fondos para que se haga de manera directa y se acelere. ¿Pasar por licitación? No tendrían. Nos reunimos con el director de licitaciones precisamente previendo para agotar y no hacer nada y que no mande la ley. Nos reunimos con el director de licitaciones y él, de contrataciones públicas,
Y él nos dijo, ustedes no necesitan nada de eso porque el presidente le ha dicho que lo va a hacer de manera directa. Y él le dijo que busquen un ingeniero y lo hagan. Por lo tanto, no hay que licitar nada, búsquenlo. Y así se hizo. Se buscaron los ingenieros hicieron el diseño, están ahí presentes, han estado dándole continuidad al trabajo. De manera que si el presidente dispone que se haría por Palacio, lo que habría es que darle el visto bueno para que los ingenieros empiecen a trabajar. Si es por obra pública empezaría a trabajar en cualquier momento. Olivo de León, muchas gracias por esta cantera de informaciones y de orientaciones sobre la presencia y el trabajo del colegio, una institución viva que de seguro, si ustedes continúan así, será cada vez más vigorosa, y así esperamos todos los periodistas, porque seamos miembros o no, nuestro instrumento de trabajo y de defensa, de educación y hasta la esperanza para muchos ya mayorcitos conseguir una pensión. A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.